Bienvenidos al grupo cristiano de Calle Belén. En esta noche me encuentro con una amiga jovencita, Valeria Ceballos, y estamos en un mall conversando y yo le quiero preguntar para que ella me cuente acerca de un testimonio que me contaron y fue extraordinario. Entonces yo quiero, Valeria Ceballos, ¿verdad? Que tú me cuentes cómo fue todo esto que ustedes pasaron pruebas en el tiempo de la pandemia, de todas Dios las sacó, pero yo quiero que tú me cuentes con tus propias palabras qué sucedió. Fui a sacarme una placa del tórax y ahí me encontraron una desviación y mi mamá decidió que debíamos ir al doctor a examinarme ya de que ella tenía una escoliosis y era necesario saber qué tan grave era mi curva, que era una desviación. Y fuimos y pues tenía una curva que todavía no era necesario operarme. Pasaron los 2 años y volví y ya era una curva de 58 grados que pues ya era necesario operarme porque podía afectar mi vida. Y tuvimos que ver muchas opiniones ya de que era una operación muy delicada y estuvimos orando muchísimo para que Dios nos guiara al doctor que podía bendecirme y sanarme. Y pues Dios nos guió, nos dio las señales y conseguimos al doctor correcto para que yo pudiera salir bien y pudiera estar sana. Cuando estábamos en el tiempo de planeación para mi operación, a mi familia le dio COVID, yo fui la primera, tuve síntomas leves y pues Dios nos sanó a todos, teníamos que esperar a que todos estuviéramos sanos para poder realizar la operación y ya ahí en enero del 2021 planeamos la fecha de mi operación. Sí, yo quisiera, te interrumpo, ¿no? Porque son cosas de las que había escuchado. El día de la operación, yo quiero que nos cuentes cómo fue eso, porque ustedes estaban buscando de Dios y también algo que el doctor esperó, eso me llamó la atención, hasta que todos estuvieron sanados, todos los de tu familia, y cómo Dios los sacó adelante, a todos los sanó, porque Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirte, el día de la operación tú me contaste de que muchos estaban hablando de Dios ese día y además me contaste de una canción que tú pusiste. Bueno, el día de mi operación, sorprendentemente el equipo que acompañaba a mi doctor, muchos de ellos eran cristianos. Antes de entrar a la operación, mi doctor me dijo qué canción yo quería poner cuando me estaban poniendo la anestesia y yo decidí, como dijiste, de Cristina Di Clario, y pues yo me dormí escuchando esa canción y cuando el equipo se dio cuenta que pues yo creía en Dios, empezaron a darme palabras de aliento y darme cuenta que Dios estaba ahí conmigo y que Él tenía el control de mi operación. Bueno, y después dime los resultados, cómo fueron. Cuéntanos a todos. Pues todo fue muy bien, tuve mis días de dolor, en 48 horas ya me pude parar de la cama y caminar y pues poco a poco he podido volver a mi vida de antes. Qué tremendo, Valeria. Yo quisiera que también tú dieras ahora unas palabras de gratitud a todos los que nos están escuchando, dándole gracias a Dios por este milagro. En este momento también yo quiero pedir que pongan la foto, porque hay una foto donde está un antes y un después. Cómo era su columna vertebral y luego cómo después quedó. Y entonces allí se ve la mano de Dios. Y le doy yo gracias a Dios, pero yo quiero que con tus propias palabras tú lo digas también. Pues yo le doy muchas gracias al Señor porque de verdad que hizo un milagro en mí, me sanó y todo en ese tiempo me dio mucha paz porque siempre tuve su palabra para estar fuerte. Qué bueno, Valeria. Bueno, ahora lo que yo quisiera entonces es pasar a decirle a nuestro amigo querido Jorge Martínez, quien va a compartir la palabra después de este testimonio,
que ya pues pudiera empezar casualmente. Jorge Martínez es tío de Valeria Ceballos, pero va a ser una palabra de mucha bendición. Adelante, Jorge. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a un mensaje sobre la palabra de Dios que voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes a través del canal de YouTube de Calle Belén y que se encuentra en el libro de Daniel en el capítulo 4 versículos 29 y 30. Dice así: Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real en Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Bien, en esta parte del libro de Daniel, si nos ubicamos en la historia universal, esto sucede aproximadamente entre los años 560 a 600 a.C., en la época en que este gran emperador llamado Nabucodonosor gobernó el mundo. Se dice que este emperador construyó obras importantes, como lo fueron el jardín colgante de Babilonia. También se dice que la puerta de Istar y un puerto en lo que es llamado hoy el Golfo Pérsico también fueron construidos, obras monumentales, gracias a la visión de este rey. Ahora bien, este hombre tenía riqueza, tenía fama y evidentemente tenía poder, pues era el emperador. Y su corazón estaba con ausencia de la presencia de nuestro Dios en su vida. Lo que hizo que este hombre fuese un hombre ensoberbecido. Y de esto quiero hablar sobre el mensaje de hoy. Lo he titulado Lecciones de la soberbia. Este hombre, dice la palabra en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, ya había muerto, pero sin embargo hacen una retrospección sobre la historia de este hombre, y está el profeta Daniel y le dice al hijo de Nabucodonosor, que había heredado el trono, le dice en el capítulo 5, en el versículo 19, le dice: tu padre a quien quería mataba y a quien quería daba la vida, a quien quería engrandecía y a quien quería humillaba. Imagínense, un hombre que podía hacer todo. Y la primera lección de la cual te quiero hablar hoy sobre la soberbia es la lección de la humildad. Este hombre, gracias a su poder, nadie lo podía contradecir. Y allí, como acabamos de leer, dice que a quien quería humillaba. Y he allí la primera lección, la lección de la humildad. La humildad en este hombre carecía por todo lado, brillaba por su ausencia. No existía, pues este hombre con tanto poder, con tanta fama, con tanta riqueza, hacía lo que quería y humillaba a quien quería. Hoy en día la situación es muy diferente. Usted seguramente conoce de personas a los cuales le sube a un ladrillito y se marea. Le dan una nueva posición, gana un poquito más de dinero, toma una mejor responsabilidad. Quizás se rodea de nuevas amistades y pierde la perspectiva. Se le olvidó quién era. Mira por debajo del hombro a otras personas. Allí anda, que no lo calienta ni el sol. Y se la pasa humillando a todas las personas a las cuales antes trataba con cierta dignidad, ahora ni la saluda. Sencillamente porque se cree superior a ellos. Sencillamente porque ahora, como gana un poquitito más, porque tiene una mejor posición, se cree mejor que esas personas. Incluso aquellos hombres que humillan a sus esposas porque ellos son los que trabajan, porque traen el dinero al hogar, humillan a sus esposas diciendo: tú solamente te encargas de las cosas del hogar y educar a tus hijos. Quiero decirles a esos hombres que no son más que payasos,
a los cuales les quedó grande el circo y que necesitan de la presencia de Dios en sus vidas, pues esas personas están tan vacías que están solamente llenos de sí mismos. Ya lo dice la palabra en Efesios 4:2, y esta es la lección. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Efesios 4:2. Siempre humildes y amables. Es por ello que a todas esas personas que de alguna manera han ganado posición, muy bien por ellos, que han ganado un poco más de dinero, que tienen un mejor empleo, pero de primero, gracias al Señor que lo ha colocado en esa posición, pero no para humillar a otros, pero no para ver por encima del hombro a otros, pero no para decir, aquí estoy yo, apártense todos, sino para dar la gloria a Dios de que usted sí está en una mejor posición, está en una mejor condición, pero solamente gracias a que nuestro Señor ha provisto esa oportunidad. La segunda lección que quiero compartir con ustedes acerca de la soberbia es la lección del agradecimiento. Y para eso vamos a remontarnos al mismo capítulo 4 en el versículo 30 del libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor dice lo siguiente. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Este hombre o este emperador está dando la gloria por él mismo para todo, sin pensar que al lado de él, y para poder llegar a ser un emperador, tuvo que luchar con una serie de personas que estuvieron a su lado, una serie de generales y soldados que tuvieron que conquistar países y naciones para poder llevarlo a él a la posición donde estaba. Pero él decía que todo era con su poder, con su gloria, con su majestad, e incluso las mismas edificaciones que realizaron bajo su mandato, pensaba que quizás lo había hecho él, sin dar crédito, sin dar mucho crédito a todas aquellas personas con especialidades en diversas materias y que gracias a ellas pudieron construirse estas grandes construcciones, de las cuales hoy en día aún se habla. Porque esta persona no era una persona agradecida. De igual manera, hoy en día existen personas que estuvieron abajo y fueron ayudadas por otras personas, y cuando estas personas empiezan a surgir o su emprendimiento empieza a surgir o empiezan a ganar un poquitito de poder o tienen una mejor posición, se olvidan de aquellas personas que los ayudaron cuando estaban en un momento bajo, cuando estaban sin esperanzas. Aquellas personas le dieron aliento e incluso ayudaron financieramente y creyeron en ella para poder seguir este emprendimiento y tener éxito. Por eso es necesario ser agradecido. Pero quiero decirte que tienes que ser agradecido primeramente de nuestro Señor, que es el que ha sido, el que te ha ayudado a llegar a la posición donde estás ahora. Por allí dicen que el poder no te cambia, sino que revela quién realmente eres. Entonces yo preguntaría, cuando realmente estás en una mejor posición, ¿eres una persona agradecida de nuestro Señor? ¿Eres una persona agradecida de las personas que estuvieron a tu lado cuando no tenías nada, cuando estabas apenas comenzando? Cuando realmente esas personas te ayudaron porque creyeron en ti. Es necesario, por eso, ser agradecidos siempre. Pero primeramente ser agradecidos de nuestro Señor, que gracias a Él la posición donde actualmente tú te encuentras es por la misericordia de Él. Así mismo fue con Nabucodonosor. Llegó a esa posición sencillamente porque nuestro Señor, nuestro Dios, lo colocó allí. Pero este hombre no creyó en eso y las consecuencias posteriormente fueron nefastas, si se puede llamar así.
Y de allí brinco a la tercera lección, que es la lección de la obediencia a nuestro Dios. Y para mí, la principal lección de la cual debemos aprender. Si nosotros nos vamos al capítulo anterior, vemos como este rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Este sueño fue interpretado por Daniel, donde, soñaba que salía un árbol del centro de la tierra muy grande que llegaba a los confines del cielo y que, tenía un gran follaje con el cual su fruto también alimentaba a los animales y a las personas, y todos se cubrían bajo este árbol. Pero este árbol es arrancado, solamente quedan las raíces, y Nabucodonosor pide que le interpreten este sueño. Este sueño es interpretado por Daniel, y Daniel le dice que el árbol es él y que va a ser echado. Pero Daniel le da una advertencia, o mejor dicho, una señal para que él pueda redimirse delante de nuestro Señor, delante de Dios. Y le dice en el versículo 27, le dice lo siguiente. Primero dice, en el versículo 25, le dice, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en el versículo 27 Daniel le dice, por lo tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Sin embargo, este rey no obedece a los consejos que le da Daniel de parte de Dios. Y efectivamente se cumple lo que Daniel le dice, que iba a ser arrojado y que se iba a alimentar con las bestias. Por ello dice en la palabra, allí mismo en el versículo 33, dice lo siguiente, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como la de las aves. Todo por no reconocer o por desobedecer a Dios. Pero quiero decirte que la palabra en Deuteronomio 28:1 nos dice lo siguiente: si tú escuchas con atención la voz de tu Señor, tu Dios, y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando a cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto no lo hizo Nabucodonosor, pero el Señor nos manda, nos ordena a que nosotros debemos escucharlo, debemos escuchar su palabra, debemos escuchar atentamente cuando nosotros oramos lo que el Señor nos quiere decir, y obedeciendo tu palabra, te aseguro que nuestro Señor seguirá bendiciendo tu vida día con día. Ahora bien, esta historia sobre la locura y la pérdida de la razón de Nabucodonosor no termina acá. Una historia increíble y apasionante, y por cierto real, de acuerdo no solamente al texto bíblico, sino también a muchos textos históricos que hablan sobre la pérdida de la razón de Nabucodonosor. Porque si nuevamente vamos al capítulo 4 del libro de Daniel, en los versículos 34, 36 y 37, dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Luego en el 36 dice, y en el 37 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí.
Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este rey Nabucodonosor, en plena locura, dice la palabra antes, que comía paja como los bueyes. El pelo le creció como las plumas de águila y las uñas le crecieron como las aves. Llegó a un punto de inflexión tan pero tan bajo que este hombre era considerado como un animal. Pero en un momento de razón, este hombre reconoce el poderío y la grandeza de Dios y reconoce a Dios. Y en ese mismo momento dice la palabra que su razón le fue devuelta. Y no solamente su razón, sino su gobierno, su pueblo, su posición en el trono como emperador. Y no solamente eso, sino que dice que mayor grandeza le fue añadida. Y luego al final dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Este hombre al final reconoció que solamente a través del Dios del cielo es que él tenía lo que Dios le había dado y la posición en la que Dios lo había colocado. Eso hace nuestro Señor, pero primero debemos reconocer que Él es quien gobierna nuestras vidas. Que en la posición en que nosotros actualmente nos encontramos no es por nuestras fortalezas, por todo lo que nosotros podemos hacer, por nuestro conocimiento, sino porque nuestro Señor nos ha colocado allí y ha colocado grupos de personas también que te han ayudado o que nos han ayudado a colocarnos en la posición que hoy actualmente nos encontramos. Porque mucha gente confunde arrogancia con grandeza, pero por allí dicen que la arrogancia, que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y déjeme decirle que lo que está hinchado no está sano. Así pues, reconozcamos que nuestro Señor es quien está en nuestras vidas, quien dirige nuestras vidas siempre. Que cada paso, cada emprendimiento, cada posición que usted vaya escalando es por la misericordia de Dios. Así lo reconoció Nabucodonosor al final. Así fue como nuestro Señor lo rescató. Así pues, no esperemos llegar a un punto de inflexión como el que llegó Nabucodonosor, sino más bien reconozcamos siempre que el Señor es el autor, el creador, nuestro redentor y quien nos puede llevar a mejores posiciones. Pues nuestro Señor quiere lo mejor para ti, quiere que prosperes, quiere que seas una persona que siga triunfando en la vida, pero siempre reconociéndolo a Él como nuestro galardonador, como es Él el que nos coloca en nuevos lugares, en nuevas posiciones, en nuevas responsabilidades. Ya con esta me despido. Les invito a suscribirse al canal de YouTube de Calle Belén y de activar la campanita para mayores notificaciones. Quiero hacer una oración por ti antes de despedirme. Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias porque eres tú quien habita en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú quites de nosotros cualquier soberbia, arrogancia, orgullo, altivez del corazón, Señor. Y que seas tú, Señor, habitando en nuestras vidas, colocando, Señor, el fruto de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias sabiendo que tú escuchas nuestras peticiones. Amén y amén. Ya con esta me despido. Les envío un cordial abrazo y las bendiciones de nuestro Señor. Amén.
Qué buen mensaje, Valeria, fue tremendo, qué bendición. Y yo sé que muchos están escuchando, la soberbia es un pecado que el ser humano lo tiene tan adentro. O sea, nosotros siempre creemos que todo lo podemos, que todo lo podemos hacer, y no es así. Entonces, lo que compartió Jorge Martínez fue algo importante, la historia de Nabucodonosor, que esto es algo que se aplica para todos los tiempos. Así que yo te quiero preguntar a ti, ¿qué te pareció, Valeria, este mensaje de la soberbia? Me pareció muy bueno porque a veces nosotros tendemos a depositar toda nuestra confianza en nosotros mismos y pensamos que tenemos el control de todo, pero no es así. Tenemos que dejar que Dios tome el control de nuestras pruebas y las situaciones que pasamos en la vida. Bueno, para terminar, yo quiero decirles algo que me llamó la atención en la palabra de Dios en el día de hoy. Mateo 11:28. El mismo Señor Jesucristo nos da una respuesta sobre eso. Y Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que no hay nada más hermoso que la humildad. Y eso fue lo que Jesús nos vino a enseñar. También ahora, Valeria y todos los que nos están escuchando, vamos a tener una canción especial del grupo cristiano Calle Belén, del grupo de música, que ellos son una bendición y cantan precioso. Bueno, que Dios les bendiga y hasta pronto. Ya acompáñennos en nuestras reuniones presenciales que nos estamos reuniendo en Costa del Este, y si tienen amistades en el grupo cristiano Calle Belén, averigüen, hay que inscribirse. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.